Muy buenos días, Dios me los bendiga a todos. Bendito sea este día para nosotros, todos los que vamos a la iglesia a buscar de la presencia del Señor, a buscar a que Él nos llene y nos ayude a resolver y solventar el día a día el que vivimos. Dios me lo bendiga. Gracias les doy a todos ustedes por abrirme esta ventanilla, este canal, donde llega la palabra de Dios a todas las instancias, hasta donde pueda llegar a todo el mundo, porque esta es una herramienta que el Señor nos ha dado para que su palabra se extienda a lo ancho y largo del mundo. No solamente para tener amistades, para felicitarnos y hacer videos, sino también para dar la palabra de Dios, ya que algunos no pueden ir a la iglesia física, también pueden escuchar la palabra de Dios por la iglesia virtual Pescadores de Hombres. Soy la profeta Zulay Mendoza. Bendiciones. Vamos a orar, vamos a orarle a Dios por este servicio. Padre, te damos la gloria y la honra a ti primeramente, te damos todo lugar y señorío, Señor. Tú eres nuestro intendente, Señor, y tú eres nuestro galardón, Padre amado. Bendito sea tu nombre para siempre, Señor. Tú eres el Dios hacedor de milagros. Tú eres el que lo sabe todo y lo ves todo y lo escucha todo, Señor. Tú eres nuestro presente y nuestro futuro, Señor. De mano contigo, Señor, no nos sueltes, Padre amado. En el nombre poderoso de Jesús, bendito sea tu nombre. Señor, toma el control de cualquier situación. Bendice, Señor, a todos los que escuchan el servicio y a todos los que ven el servicio por esta vía. Sean bendecidos y nuevamente bendecido y lluvia de bendiciones para todos. Amén y amén. El servicio de hoy tiene muchas cosas que cortar. Tiene un mensaje que a lo profundo de la escritura uno tiene que buscar, uno tiene que leerlo para poder entender, y que el Señor dé entendimiento y sabiduría para que este servicio y esta palabra sea revelada en ustedes, en el Espíritu, para que usted vea la importancia que tenemos que tener nosotros en no pecar, en ser obedientes, porque el pecado nos lleva a la muerte. El pecado es muerte. Vengo diciéndole varios días y vengo diciéndole también a mi nieta de que sigue pecando, el pecado es muerte. Y después nos vamos a decir, nadie nos lo dijo, nadie nos explicó. Pues la palabra es muy clara y la palabra es cortante, por eso es la verdad, porque es como la espada de doble filo. El reino de los cielos es como una red que usan los pescadores para pescar los peces en el mar, en los lagos, en el mar abierto, donde vayan a pescar. Así es la palabra de Dios. Los peces son abundantes, así está el mundo lleno de abundancia de personas, muchas personas, pero demasiadas personas pecadoras que viven bajo las tinieblas y llenas de pecado y llenas de maldad. Por eso la red es el cielo, el reino de los cielos es como una red. En Mateo 13, 47 al 52, buscamos Mateo 13, 47 al 52. Dice así: también se parece el reino de los cielos a una red echada al lago, que recoge peces de toda clase. Fíjense, de peces de toda clase. El mundo está lleno de muchas personas de toda índole, de todo idioma, de toda religión. El mundo está hecho de todas esas personas, de esas personas de diferentes idiomas. El mundo está hecho. Por eso aquí dice que recoge peces de toda clase. Cuando se llena, los pescadores la sacan a la orilla, se sientan y recogen en canasta los peces buenos y desechan los peces malos. Así será el fin del mundo, fíjese. Así será el fin del mundo. Esto es como un recordatorio que nos da a nosotros el Señor en la enseñanza, porque así también le dan el trigo y la cizaña, que Él va a venir a recoger a los buenos y los malos se van a quedar
y los malos van a ser enjuiciados y vamos a ir al fuego eterno. Por eso el Señor nos está explicando en la parábola de la red y también nos la explica en la parábola de la semilla y la cizaña. O sea, el trigo y la cizaña. Por eso tenemos que tener muy presente de que si estamos haciendo algo que no le agrada a Dios y que hemos sido impíos viviendo en el mundo, tenemos un tiempo determinado para decidir de qué bando estamos y a dónde vamos a ir a presentándoles a Dios para presentar nuestros juicios. ¿Por qué? Porque nosotros todos vamos a ser enjuiciados. Aquí nadie se va a salvar. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, del pecado más pequeño hasta el pecado más grande, todos vamos a ser enjuiciados. Los que están en el reino de los cielos y los que están en el infierno, todos vamos a ser enjuiciados. Porque Dios quiere algo puro, lleno de pureza, lleno de obediencia y no de mentira y que no tenga ni mancha ni arruga. Por eso el Señor habla así. Entonces dice que esto así será como el fin del mundo. Vendrán los ángeles y apartarán a los justos de los malvados. Apartarán a los justos de los malvados. O sea, que van a apartar a los buenos de los malos. Porque los malvados son los que hacen injusticia, son los que hacen maldades. Son personas inípidas, son personas que no tienen un corazón y que hacen lo que les da la gana con las personas, atropellan, golpean, matan, ocultan, dicen mentiras y entonces creen que Dios nunca va a sacar nada a la luz. Todas las cosas que hacen escondidas, todas las cosas las va a sacar Dios a la luz, porque usted no puede poner una vela encendida debajo de su cama. ¿A quién va a alumbrar? No, todas las cosas que usted tiene oculta o que tengamos oculta va a salir a la luz, todo. No hay nada que no se salga, porque todo va a salir a la luz. Hay muchas personas que pretenden engañar a sus padres o a sus hijos, o los padres engañar a sus hijos, queriéndolos engañar de que no se van a dar cuenta. Todo sale a la luz, todo. Pero muchas veces cuando sale a la luz duele y entonces uno tiene que callar. Muchas cosas han salido a la luz y uno como madre, como padre, tiene que callar. ¿Por qué? Porque el callar es honrar primeramente al Padre y pedir misericordia por aquella persona o por aquel hijo. Entonces también dice, y los arrojará al horno encendido, donde habrá llanto y rechín de dientes. Han encendido todo esto. O sea, han entendido todo esto. Tenemos que entender que cuando esto pase y que no está muy lejos, porque estamos viviendo el tiempo de la gracia, estamos viviendo un tiempo determinado, un tiempo que nos está dando el Señor para cuando Él venga ya todo estemos en el lado que nos corresponde. Dice también, preguntó Jesús, si respondieron ellos, entonces concluyó Jesús, todos, maestros de la ley, que ha sido instruido acerca del reino de los cielos, es como el dueño de una casa que de lo que tiene guarda y saca tesoros nuevos y viejos. Fíjense esa parábola, esa respuesta que da el Señor. Tenemos cosas que hemos hecho en el pasado, que hemos pecado, que hemos hecho cosas malas delante de Dios, que son cosas viejas, pero tenemos que arrepentirnos para recoger lo nuevo. Para cuando venga el reino de Dios, cuando venga el Señor con sus ángeles, con sus miles de ángeles, millares de ángeles, a recoger los peces buenos, apartar el trigo bueno, entonces nosotros estemos en ese grupo, porque es necesario que su alma no se pierda. Jesús llora cuando un alma se pierde, llega al infierno porque no tiene otra salida y no va a haber arrepentimiento alguno. El alma, cuando la persona muere, el espíritu sale del cuerpo y va a ir al infierno o al reino de Dios. Pero cuando va al infierno, no tiene arrepentimiento. Ya no se puede arrepentir porque ella tuvo suficiente tiempo para arrepentirse. Dice, asimismo, el reino de los cielos
Es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces, toda clase de personas. Los ángeles van a recoger toda clase de personas, pero ahí después ellos se van a dedicar a sacar los buenos y los malos. Fíjense que ese va a ser un trabajo donde tenemos mucho tiempo para hacer eso. La parábola de la red se basa en una experiencia muy común entre los discípulos, algunos de los cuales eran pescadores, de los discípulos de Jesús eran pescadores. Ellos sabían de lo que Jesús le decía en la parte física, pero no sabían en la parte espiritual, y por eso Jesús se los explicaba, para que ellos entendieran lo que le iba a venir en los postreros días. La red se arrastra entre dos barcos. También los pescadores podrían llevar la red mar adentro en una barca, dejando una punta de la red en la playa, y después de recoger los peces, la otra punta de la red. Las puntas son las que recogen quiere decir que el mundo se recorre de punta a punta. Dios recorre al mundo de punta a punta y ve todas las cosas que están haciendo, y ven esos peces y ese trigo malo que hace maldad y caen en la red, y después que caigan en la red van a ser sacados y enjuiciados. Se arrastra hasta la playa entre los hombres. Todavía se pesca de esta manera hasta los tiempos de hoy, en las costas al día de hoy. En esta clase de pesca se recogen peces muertos y peces que no sirven para comer. Fíjense, o sea, ¿cuántas cantidades de peces hay? Hay peces muertos, que es del hombre que ha vivido en la tiniebla y no reconoce a Jesús y anda en el mundo como un muerto, como un zombie. Peces muertos que no pueden comerse. Son las personas que ya han muerto y no se arrepintieron. Y llegaron al infierno. Y cuando llegan ahí no tienen salvación, porque ahí no van a encontrar salvación. Aun cuando se lo pidan a Dios en el tiempo que vamos a estar, porque todo ojo lo verá, aún así el Señor le va a decir: eres un pez que no te puedo comer, porque tú pecaste y tuviste tiempo y moriste en el pecado. Que no sirve para comer, justamente con los peces que sirven. La enseñanza de la parábola es esencialmente la misma que la del trigo y la cizaña. La verdad central puede expresarse así: el juicio en el cual se hará la separación entre los buenos y los malos. El juicio que se va a hacer, que Dios va a hacer entre los buenos y los malos. Todos vamos a ser enjuiciados, todo. Se efectuará en el fin del mundo. Cuando ya el Señor vaya a enjuiciarnos a todos, ese es el fin del mundo. Buenos o malos, los que estén vivos o los que estén muertos, porque todos vamos a resucitar, eso es otra cosa. Todos vamos a resucitar en el tiempo postrero, en el tiempo del final, porque es necesario, porque así lo dijo Jesús, y así está escrito, y así se cumplirá. El juicio será demorado, pero será seguro. La red no representa a la iglesia, como algunos sugieren, en el cual existen buenos y malos. ¿Cuántas personas no van a la iglesia? Y son personas buenas y son personas malas. Hay muchas personas malas que van a la iglesia también, pero van a la iglesia y no se arrepienten. Por eso la red no representa a la iglesia, porque van a la iglesia y no se arrepienten. Y aún el pastor, sabiendo de que si el pastor tiene el discernimiento de espíritu, tiene el Espíritu Santo, tiene que saber quiénes son los que tienen sentados ahí, aunque no lo conozca de nombre y apellido.
Ellos tienen que saber la persona que está sentada. Lo que pasa es que en estos tiempos, estos son como los peces malos. Esta es una de las partes de los peces malos. En estos tiempos hay pastores que tienen una lista y hacen una lista de visitantes y entonces ellos escogen los peces buenos. ¿Quiénes son los peces buenos? Los que tienen buenos trabajos, que puedan dar buenas diezmos, buenas ofrendas, que puedan ser utilizados para la iglesia, para el templo. Esa es una parte de que hace el pastor. Ese es un pescador que pesca a los miembros de la iglesia. ¿Para qué? Para tomar parte de ellos. Dice así también, los buenos hermanos, sin separación, hasta el juicio final. Todos vamos a estar juntos hasta el juicio final. La interpretación se desconoce, se desconoce la responsabilidad de la iglesia, la disciplina, aún separar de sus miembros. No hay disciplina dentro de la iglesia, no hay disciplina, sino solamente que ahí son normas que tienen que cumplir ciertos requisitos para pertenecer a una iglesia o pertenecer a un lugar. Entonces la iglesia se ha formado como un club de que nos vamos a ver los domingos y nos vemos ahí, escuchamos la palabra y de ahí nos vamos, y así como entramos así salimos. No hubo edificación, no hubo crecimiento, no hubo transformación. Cuando la iglesia se forma en un club, es un club de diversión, porque la palabra no está haciendo efecto. ¿Por qué? Porque el pastor no está como el buen pescador, como el buen pastor, como lo es Jesús, el buen pastor. Por eso Jesús siempre le advierte a todos los que son escogidos para él: den la verdad, den la palabra, lo que está escrito, y conforme a lo que está escrito, háganlo y demuéstrenlo con señales y prodigios. Pero muchos no demuestran con señales y prodigios, sino que hacen lo que dan la palabra y ya. Yo en este momento le digo a ustedes, yo estoy aquí y ustedes están de aquel lado, y yo aquí siento la presencia de mi Dios, siento ese fuego que me da la palabra, que Él está conduciendo, y está viendo todos los corazones que están viendo o están escuchando este servicio. Por eso tengo la certeza y la seguridad de que mi Dios sí está aquí, porque yo lo siento y sé de que Él me está respaldando. Quisiera yo que hayan iglesias que sean así, que sienten la presencia de Dios, y que esa presencia sea tomada como instrumento. ¿Para qué? Para sanar, para dar una palabra de prodigio, para dar una palabra de aliento, para reparar, para confortar. Esa palabra que viene de parte de Dios, que seamos instrumentos en las manos de Dios para dar la palabra, para que la palabra transforme, edifique y cambie a las personas, y los ayude a llevar el día a día, y los ayude también a que su casa sea próspera y él sea próspero, y llevar la palabra. Cuando nosotros llevamos la palabra de Dios a nuestros hogares, nuestro hogar empieza a cambiar, porque lo que estaba al revés se pone al derecho. ¿Por qué? Porque Dios empieza a actuar y a trabajar. Entonces, cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad con Dios, que tenemos que actuar en tiempo y fuera de tiempo. Por eso hay que hacer las cosas conforme a lo que está escrito. Lea la escritura, léala, lea Génesis, donde comenzó todo fue en Génesis. Leámosla. ¿Para qué? Para que tengamos una base sólida y saber que el tiempo de Dios el tiempo de Dios está cerca, y sabemos que el Señor va a enviar sus ángeles para que busquen los peces buenos y los peces malos sean apartados, que va a enviar a sus ángeles para que saque que es el trigo de la cizaña. Esta palabra significa que si no dejamos de vivir y de deslumbrarnos por las cosas del mundo, por lo que nos atrae, por ese oro, por esa maldad, por la droga, por todo, si no nos dejamos de deslumbrarnos y dejar de pecar, vamos a ir a dar al infierno. Y lo que va a vivir en el infierno es poco para lo que va a ser estrenado en el tiempo final. Por eso les digo que es tiempo de arrepentirse,
Es tiempo de buscar la palabra, de buscar a Dios, de bautizarse para arrepentimiento de pecado y de bautizarse para ser un hijo de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es necesario que estas cosas se cumplan en todos nosotros, indiferentemente la ideología, el color, el idioma que tengan. Ustedes pueden ser chinos, japoneses, coreanos, estadounidenses, italianos, argentinos, chilenos, venezolanos, colombianos. Pueden ser de cualquier idioma, de cualquier nación, pero es el tiempo del arrepentimiento y es tiempo de buscar de Dios para que estemos para que estemos en esa red, para que nos agarren y estemos del lado bueno y veamos lo que Dios nos tiene preparado para nosotros en los tiempos postreros. Por eso tenemos que vivir de acuerdo a los mandamientos del reino, de acuerdo a los mandamientos que Dios nos dio. No robarás, honra a tu padre y a tu madre, no codiciarás la casa de tu amigo, ni la mujer de tu amigo, ni la mujer de tu prójimo, ni la mujer de tu hermano, no la codiciarás, no mentirás. El hacha está puesta, mis hijos, el hacha está puesta. Si no nos arrepentimos, vamos a ser cortados. ¿Usted cree que usted ha vivido una vida y ha llegado hasta cierta edad? ¿Para qué? ¿Para perderse? No. He visto tantas injusticias en el mundo y voy a empezar a decir, ¿cómo es posible que los que están en el gobierno, los que están en la cúpula, mandando, que están en el poder, comandando una nación, haciendo y deshaciendo la nación, oculten cosas como la muerte y la tortura, como lo que está pasando en Venezuela y como lo que pasa en otras naciones que no hemos visto, que no se ha oído ni se ha visto? Por eso no es bueno ocultarle a Dios, porque el juicio del hombre usted lo puede evadir, pero el juicio de Dios nadie lo evade. Usted va a rendirle cuentas a Dios por cada cosa que nosotros hacemos. Le vamos a rendir cuentas a Dios. Por eso es necesario de que nosotros pongamos en práctica el arrepentimiento y irnos arrepintiéndonos y irnos caminando, ¿verdad?, al buscar el camino donde está la puerta ancha, donde está el buen pastor esperándote con las puertas abiertas. A los que viven de acuerdo a los demás del reino. En Mateo 18, 15 y 17. Dice así, Mateo 15 dice así: si tu hermano peca contra ti, ve a él, sola con él, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado un hermano. Pero si no llevas contigo a uno o a dos más, que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de dos o tres. Si él se niega a hacerte caso, ellos decíselo a la iglesia. Y si incluso la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o renegado. Esto quiere decir que si queremos ser parte del reino de Dios, tenemos que perdonar a todas aquellas personas que nos han hecho mal, no solamente a nuestros hermanos o a nuestro prójimo, sino a todos. Tenemos que perdonar. Mire, yo le voy a decir una cosa. Yo sé que perdonar a una persona que le haya hecho daño es difícil, sí, pero no es imposible. Sí se puede hacer, porque Dios lo escribió, y si Jesús lo escribió, y si Dios lo escribió, es porque nosotros tenemos que obedecer y hacerlo. Dice el 18: le aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en los cielos, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en los cielos. Quiere decir de que si nosotros desatamos perdón, y si nosotros desatamos amor hacia nuestro prójimo, o hacia nuestras personas mismas, o hacia nuestros hijos en el hogar, a esos padres irresponsables
que han dejado sus hijos, a ellos, si usted está atado, desátese, porque la palabra está en la boca y la boca tiene poder. Usted tiene que deshacerse de ese mal y echarse afuera todo y buscar a Dios y arrepentirse y desatar bendiciones sobre usted, sobre su familia, sobre su negocio, sobre todo lo que usted toque, sea bendecido, porque usted cuando desata las bendiciones en la tierra, también son desatadas en el reino de los cielos y caen a la tierra como bendición. ¿Para qué? Para levantarnos, para ayudarnos a seguir adelante y ganarnos otras personas que estén sumergidas en el desespero, que estén sumergidas en el rencor, en el desamor, que estén sumergidas en la falta de perdón, de llegar a esas personas y darle una palabra de aliento y darle un consejo, decirle que hay que perdonar, porque el tiempo de Dios también se está agotando. ¿Usted cree que porque ahorita la maldad ha crecido más? ¿Por qué ha crecido? Las tinieblas se han extendido más y se han puesto más espesas. ¿Por qué? Porque al diablo también se le está acabando el tiempo. En este versículo lo pueden leer detenidamente en 1 Corintios 5. 1 Corintios 5. Dice así: dice así, expulsen al hermano inmoral. Es ya del dominio público que hay entre ustedes en casos de inmoralidad sexual, que ni siquiera entren los paganos. No se tolera saber a uno de ustedes tener por mujer o la esposa de su padre, y esto es semejante al orgulloso. No deberían más bien haber lamentado lo sucedido y expulsar esos demonios que los ataquen entre ustedes. El que hizo caso es salvo. Yo por mi parte, aunque no estoy físicamente entre ustedes, sí estoy presente en el espíritu, y ya que juzgo como si estuviera presente al que cometió el pecado, cuando se reúnan en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con su poder, yo los acompañe en espíritu y entreguen a este hombre a Satanás para destruir su naturaleza pecaminosa, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Fíjense lo que dice y vamos a irnos hasta el 3. Dice: Dios juzgará a los de afuera y expulse al malvado de entre ustedes. Dios va a juzgar a todo el mundo. Y si nosotros sabemos y conocemos esta palabra, conocemos que está escrito, tenemos que ponerla por obra. Tenemos que practicarla. ¿Expulsando quién? Al malo de nuestro lado. Cortando esa amistad, pero no cortando deseándole mal, sino orando por esa persona para que esa persona cambie. Si su hijo es un impío, usted tiene que seguir orando para que su hijo cambie. Si se ha desviado por otras cosas, hay que seguir orando. Si su esposo la engaña, la golpea, hay que seguir orando por ese esposo para que Dios lo corrija. Mire, yo le voy a decir algo. Dios escucha la palabra, Dios escucha la oración de cada uno de nosotros. La escucha, y conforme nosotros le pedimos, así se hará. Si usted le pide en oración fervente, con llanto, con humillación, esa es una oración que está hecha en fuego. Pero si usted le pide: ay Señor, mira, mi marido me está engañando, ay, ¿qué hago, Señor? ¿Qué puedo hacer? Esa es una oración que no va a servir de nada y su marido va a seguir en la misma. ¿Por qué? Porque usted tiene que entrar en oración, en ayuno y en oración, para poder salvar lo que se pueda salvar. Si usted ve y considera y le pregunta a Dios si es necesario orar para que su matrimonio o su hijo se salve o algo, entonces
Dios le dará dirección y le dará respuesta a todo lo que usted le pide, porque todo lo que le pidamos al Señor en el nombre de Jesús, al Padre se dará. Este versículo, okay. La red podría representar la comunicación del Evangelio a las multitudes sin distinciones. Todas ellas estarían afectadas en algún grado. Nuestro Señor Jesús nos enseña por medio de esta parábola que el reino de los cielos tendrá una combinación de personas, es decir, vivirá gente genuina de Dios y otros que parecen no hará creer que son de Dios, otros que parecen que nos harán creer que son de Dios, pero no lo es. Y él habló de que habría una combinación de los buenos y de los malos. Y él lo figuró como peces, y buenos peces y malos peces. Los peces buenos simbolizan a los verdaderos creyentes y los peces malos a los falsos creyentes. El mundo está lleno de eso. Hay personas que tienen dinero, poder adquisitivo, que van a la iglesia, pero ellos van a la iglesia ¿por qué? Por cumplir un requisito, pero no van a la iglesia porque en verdad reconocen a Dios como su Dios. Van a la iglesia para cumplir requisitos. Como hay otros que dicen, yo soy apostólico romano, ¿verdad? Y no van ni a la iglesia y se dan golpes en el pecho de ser buenos hijos, también son malos hijos, porque no buscan a Dios. Y los que van a la iglesia, que en realidad busquen a Dios, es aquella persona que va con fervor, es aquella persona que va en busca de una respuesta, es aquella persona que dice, voy a la iglesia a festejar con mi Dios, a presentarme delante de Él, a gozarme con Él y a pedirle que me ayude, que me dé fortaleza, que me haga una mejor persona cada día. Ese es el verdadero creyente, el que le sirve a Dios, que sale de ahí y visita a su hermano y le dice, vengo de la iglesia y el Señor compartió esta palabra dice esto y esto es por esto. Entonces empiezan a hablar de la palabra, Él está haciendo como una paloma mensajera, llevando lo que vio, lo que sintió en la iglesia, porque no es solamente la palabra que nosotros damos, no es solamente la palabra que está escrita, es la palabra con revelación. Es la palabra que venga cargada de bendiciones y de emociones grandes de perspectiva. Eso es la palabra que viene, que es para Dios, que viene de parte de Dios para el creyente. Entonces, en esto lo dice en el capítulo 13 y del 48. Esto se refiere a la palabra que con toda paciencia los pescadores van a ver cuáles son los peces buenos y los peces malos. No nos tenemos ninguna prisa en el pescar, sino en separar, porque en la prisa no nos lleva a nada, porque la red está echada, está tendida y ella misma va pescando. Lo que llevamos prisa es para separar lo bueno de lo malo, no se vaya a terminar de contaminar lo que está bueno. Esta parábola refuerza las verdades en el espíritu, enseñadas en la parábola del trigo y la cizaña. Y hay una verdad que resulta que es el juicio. Esa es la única verdad de esta parábola. El juicio, el fuego eterno, donde vamos todos a estar presentes delante de Dios. Del juicio venidero. Este es el éxtasis, que vendrá un juicio y una condenación a los malos, a los impíos, a los que rechazaron a Jesús, a los que condenaron a muchos, a los que dijeron mentiras, a los que fornicaron, adulteraron, a todos. Aquí el pecado ni es grande ni es pequeño. Pecado es pecado, y por ese pecado o por múltiples pecados vamos a estar en el juicio de Dios y vamos a ir al fuego eterno. Si no nos arrepentimos,
si no tomamos nuestras decisiones correctas. Y cada decisión que tomemos, sea buena o sea mala, tiene consecuencias. Si la consecuencia es buena, tenga la plena seguridad de que Dios lo va a respaldar. Pero si la consecuencia es mala, tenga la plena seguridad de que Dios lo va a rechazar y ya lo tiene apartado desde el principio. Ya Dios tiene apartado a muchas personas en el mundo. Lo tiene apartado y los está viendo todos los días, esperando de que se arrepientan, esperando de que busquen de Él, de que busquen tratar de tener una relación con Él primeramente y de hacer las cosas buenas, de arrepentirse en la tierra y no tanto en la tierra física, con el compañero o con el amigo o con el esposo o con los hijos, sino el arrepentimiento espiritual, que ese es el que va a salvar tu alma, el arrepentimiento espiritual. Porque la carne va a la tierra, viene del polvo y a polvo volverá. Lo que importa es tu alma. Eso es lo que importa. Entonces dice, los malos, los impíos, los que rechazaron a Jesús, por uno o por otro lado, también vendrá la vida eterna para los que lavaron sus pecados con la sangre de Cristo, con la sangre del Cordero. Y esa sangre, y les voy a decir algo que es revelador, Jesús fue crucificado en la cruz y muchas personas, y creo que es la totalidad del mundo, no sé si estaré pecando en esto y que Dios me perdone, pero creo que creen que ya como murió y está guindado en la cruz, su sangre no sigue rodando. No, su sangre sigue rodando en el mundo. Su sangre sigue rodando en el mundo, dándonos oportunidad de lavar nuestros pecados, de dejar nuestra vida pecaminosa, de cortar con las maldiciones generacionales. Su sangre todavía sigue en el mundo, lavando el pecado. No quedó solamente en ese instante, en ese tiempo, sino que sigue. Y por eso tenemos oportunidad. Tenemos oportunidad de estar en esa red, o tenemos oportunidad de ser trigo. No perdamos las oportunidades que Dios nos está dando. Y el tiempo de Él, de la gracia. Vivimos bajo la gracia porque vivimos bajo la sombra. Vivimos del Espíritu Santo. De la sombra protectora del Altísimo. Porque la palabra dice del Salmo 91. Dios, Él es mi castillo, mi roca, mi Dios en el que yo confío. Confiemos en Él. Que si las cosas van mal, no crea que van mal porque usted lo hizo mal. Van mal porque no le complació a Dios. No hay nada que en este mundo no se mueva si no es voluntad de Dios. Todo es voluntad de Dios. Tenemos que hacer la voluntad, tenemos que arrepentirnos. Y dice también, Jesús habla, para finalizar, Jesús habla de esta separación de buenos y malos en el sermón del monte, cuando ya iba Él a ser exaltado al cielo, iba a ser llevado al cielo. Veremos cómo Jesús habló e hizo una separación, haciéndolo, y una notable distinción que hay de dos tipos de personas. No todo el que le diga Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos, porque el Señor conoce el corazón y sabe que es un pez malo. La distinción entre los dos, la distinción que hay entre los dos tipos de personas, los que creen y los que no creen. Aunque algunos dicen que creen, en realidad no es así, porque no se salvan. Por eso lo dijo el Señor cuando le dijo al que le dijo, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino. Mateo 7, vamos a buscar Mateo 7. Mateo 7, 21 y 23. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos,
sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos demonios, hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, pecadores de maldad. Esta palabra es directa, y yo la veo directa. Estas palabras son con los falsos profetas, con los falsos apóstoles, con los falsos pastores, que creen que porque ponen la mano y quieren pegar a la persona para que la gente caiga, tiene que caer obligada. No, Dios no actúa así. Dios no actúa así. El hombre, el pastor, que tenga la unción del Espíritu Santo y el respaldo de Dios, solamente tiene que levantar la mano y decir, sopla, y la persona cae llena del Espíritu. No es necesario empujar, no es necesario poner las 5 yemas de dedo aquí y que tiene que caer. No es necesario. Esos son los falsos pastores, los falsos profetas que hacen esto. Yo soy profeta del Altísimo, nombrada por Él, no hecha por hombre, no fui escogida por hombre, fue Él quien me escogió. Nunca tuve la necesidad de empujar a nadie. ¿Por qué? Porque todo lo hacía el Espíritu Santo. Porque cuando una iglesia está prendida en fuego, todo el trabajo lo hace el Espíritu Santo de Dios. Todo lo hace Él. El pastor solamente tiene que observar y ser la herramienta de Él, nada más, como el auxiliar en la iglesia. Esa palabra va directamente a esas personas, a esos pastores que hacen una iglesia de la nada. ¿Para qué? Para mantenerse. La iglesia no es un negocio. Es un templo donde van mucha gente a buscar de Dios. Y la palabra tiene que estar viva, viva y eficaz. Que corte grandemente al pecado. Que haga rebullir a los que están delante de ellos del pecado y se arrepientan dentro del mismo templo. La iglesia somos nosotros. Y nosotros somos los que permitimos y no permitimos. Por eso mismo tenemos que ayudar y orar por el mundo, por las naciones, por nuestros prójimos, por nuestra familia, por nuestros hijos. Tenemos que orar y no condenar. Jesús siempre lo hablaba y siempre lo decía. Jesús dijo, el reino de los cielos es semejante. A algunos están dentro, pero otros creen que están, pero no están. A esas personas que mueren y las hacen, que mueren porque hicieron el bien y fueron bondadosos y salvaron personas, creen que están en el reino de los cielos, pues no están, porque lo santifican y lo hacen santo y lo empiezan a adorar. Pues ahí no está Dios. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Esta palabra se la dejo a muchos pastores, a pastores que han tomado la palabra de Dios y la escritura, la Biblia, como un negocio frondoso, que le da mucho, que se han hecho ricos a costilla de la palabra de Dios. ¿Qué diferencia hay entre el templo antiguo y entre los que están ahora? En el templo antiguo se alimentaban los escribas, los fariseos, los sacerdotes, se alimentaban de las riquezas que llevaba el pueblo, del oro, del ganado, de las palomas, de todo. Y eran los mejores que vestían, los mejores que comían, mientras que el pueblo hacía colas en la fiesta de los tabernáculos, en la fiesta del trigo, hacían cola para entregar sus bienes, para entregar sus riquezas a los maestros, a los sacerdotes, donde más se hacían ricos. Por eso Jesús, cuando murió en la cruz, rompió con eso, cortó con eso. Por eso el velo se rompió,
para dar testimonio y certificar y que seamos testigos que a partir de ese momento tendremos vías de acceso directamente con Dios a través de Jesús y no del hombre. Dios me lo bendiga y me lo guarde. Si alguien quiere recibir a Jesús en este momento, es la hora. Señor Jesús, bendito sea tu nombre. Señor, te reconozco como mi Dios y mi Salvador. Te pido, Señor, que laves mis pecados, Padre amado, que me perdones, que me hagas una mejor persona, Señor. Te acepto como mi Dios y de ahora en adelante, Señor, buscaré de ti y me arrepentiré de todos mis pecados. Bendito sea tu nombre, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida y que no sea borrado en el nombre de Jesús. Amén y amén.